la profecía, enfoca hacia el futuro, los acontecimientos del futuro. Y antes que suceda, el Señor lo ha manifestado. Por eso dice Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. Por eso es que Él es Dios. Y afuera de Él no hay más Dios, porque es el único que conoce el futuro. La gente está preocupada hoy día, buscando quien le ayude a conocer el futuro. ¿A quienes van a que le lean las manos? ¿A otros que les tiren las cartas? ¿Otros llaman al horóscopo? Ya está en el internet, está eso ahora. Es increíble. ¿Se acuerdan en la profecía de Daniel 2? Que ni los magos, astrólogos y adivinos pudieron decirle nada de lo que había soñado el rey. Porque ni el diablo mismo conoce el futuro. Ni el diablo mismo sabe lo que usted piensa, a no ser que usted le entregue la mente. Por eso es que hay que creer seriamente en lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios habla, hay que escuchar. Dice Isaías 46:9 al 10: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muchas veces se cree que el hombre quita y pone gobiernos. En estos momentos está la lucha entre la esposa de Bill Clinton, Hillary Clinton, con el señor Obama. Dios sabe quién va a quedar. Y va a quedar el que Dios quiere que quede, para que se cumpla la profecía. Y no es por los millones de dólares, el rating de la televisión, las noticias. No. Dios es el que quita reyes y pone reyes. Nosotros como pueblo de Dios debemos confiar en Dios, dejarlo todo en las manos de Dios, porque Él conoce todo, absolutamente todo. Aún hasta nuestros cabellos están todos contados. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Esto es una visión que ve Daniel en el cielo. Vería uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este anciano de días es el Padre Celestial. Este, como hijo de hombre, no es otro que ¿quién? El Señor Jesús, el Hijo del Hombre. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él predicó 3 años y medio. O sea, la semana número 70 de las 70 semanas que se le dio al pueblo judío. En la 70ª semana, dice la palabra que a la mitad de esa semana el Señor Jesús iba a hacer cesar la ofrenda y el sacrificio. La mitad de la semana son 3 días y medio. En la profecía, un día equivale a un año. O sea, son 3 años y medio. Jesucristo fue bautizado en el año 27. En el año 31 se le quita la vida al Mesías. Y le he dado al pueblo judío 3 años y medio más de gracia, para ver si quiere aceptar el evangelio eterno, el plan de salvación trazado por Dios desde el principio del mundo en la cruz de Calvario. ¿Qué hicieron los judíos? No lo aceptaron, lo rechazaron.
Esa semana número 70 la sacó el diablo de ahí y la ha puesto a través de todas las religiones del mundo protestante los 7 años de tribulación para el fin del mundo. ¿Qué les parece? ¿Cómo pueden sacar la semana número 70 de las 70 semanas que le fue dado al pueblo judío? Pero así es como trabaja el diablo engañando a la gente. Y lo vamos a probar esta noche con lujo de detalles. Exactamente lo que dice la palabra de Dios. Este anciano, como dije, es el Padre Eterno, que está en el santuario celestial cuando Cristo murió. Al tercer día resucitó. Luego ascendió al cielo. Dice que se sentó a la diestra del poder de Dios. El trono del Padre se encontraba en el santuario celestial, en el lugar santo. ¿Se acuerdan en el santuario terrenal que hay una mesa con 12 panes? Esos 12 panes, aquí en la tierra se le da el simbolismo de las 12 tribus. Pero en el santuario celestial no tiene ese simbolismo. Jesucristo dice: yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Una cantidad de panes simboliza al Padre. La otra cantidad de panes simboliza ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahí habían 2 tronos en el lugar santo. Por eso cuando Cristo llegó al lugar santo y se sentó a la diestra, a la derecha del poder de Dios. Ahí estuvieron hasta que terminó la profecía de los 2300 días. El 22 de octubre del año 1844 esta profecía terminó a través del grupo Millerita, dirigido por Guillermo Miller, que estudió esa profecía. Lo voy a presentar más adelante, diciendo que Cristo iba a purificar la tierra, porque el santuario iba a ser purificado. Pero se malinterpretó la profecía y se creía que el santuario era la tierra y que la tierra iba a ser purificada con fuego y azufre. Porque el ángel le dijo a Juan: mira y toma este librito y cómelo. En tu boca será dulce como la miel, pero cuando llegue a tu vientre, ¿qué? Te amargará. Ese librito no es otro que el librito de Daniel. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero se malinterpretó la profecía porque ese libro estaba ¿cómo? Sellado hasta el tiempo del fin. Y Dios permitió que Guillermo Miller no entendiera en su totalidad el significado de la profecía. Y predicaron que el 22 de octubre del año 1844, que terminaba la profecía, Jesús venía. Y la tierra iba a ser purificada con fuego. Pero Cristo no vino. ¿Dónde estaba el error? El error no está en la profecía está clara. Sí sucedió algo el 22 de octubre del año 1844. ¿Qué fue lo que pasó el 22 de octubre? Ahí está. Jesucristo pasó del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo. Primero pasó el Padre y después pasó el Hijo. Ahí se le dio el trono, el reino de la gracia al Señor Jesús. Está bien claro. Al no venir Jesús, el 22 de octubre del año 1844, la profecía dice: es necesario que te levantes una vez más y profetices a muchas naciones, pueblos, tribus y lenguas. Ahí nace la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista nace de la profecía, no viene del montón. Que quede claro. Está en estos momentos en el pueblo de Dios, escogido por Dios proféticamente. Y el único que tiene moral para predicar esto y entiende exactamente lo que es la profecía. Daniel 2:27
dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Se acuerdan del libro de Daniel? El libro de Daniel, hay dos libros, como lo dije la vez pasada. Está el maré, que es la visión en griego total del libro de Daniel, y está el jazón. El jazón es otra visión dentro del maré. O sea, del capítulo 1 al capítulo 7 quedó abierto. Ese libro se podía entender bien. Siglo 9, siglo 10, siglo 11, siglo 12, 16, lo entendían perfectamente bien. Pero del capítulo 8 al capítulo 12 quedó ¿cómo? Sellado, porque ni el mismo Daniel lo entendió. Por eso fue que Guillermo Miller no lo pudo entender en su totalidad. Daniel no había comprendido la cifra contenida en el versículo 14. La cifra de Daniel 8:14 es un periodo de la historia de desprecio de la verdad por parte de Satanás y de mucha gente que no entiende la profecía bíblica. Y como les digo, queridos, un vaso de agua es un vaso de agua, es H2O, 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, que es la composición química del agua. Pero si a ese vaso de agua usted le pone una gota de cianuro, ya no es un vaso de agua. ¿Es un vaso de qué? Es un vaso de veneno. Igual es la palabra de Dios. Al distorsionar la profecía, al sacar de contexto un capítulo, un versículo de la Biblia, ya usted no está predicando la verdad. Está alterada, está adulterada la palabra de Dios. Es veneno. Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es la profecía más larga de la Biblia. 2300 años. Dentro de esa profecía se cumplen las otras profecías que tienen que ver con el reloj profético de Dios. Ahí tenemos el santuario. ¿Qué es el santuario? Dice la palabra, y harán un santuario para mí, dice Dios, y habitaré en medio de ellos. Ahí tenemos parte del santuario: lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Empezamos aquí, que es la forma correcta de empezar. Sería el altar el altar del sacrificio, la fuente de lavamiento, y luego lugar santo, los panes de la proposición, el candelero con 7 lámparas y el altar del incienso. Y luego lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Más adelante lo vamos a ver con más detalles. Ese es el santuario. Conforme a todo lo que yo te mostré en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, le dice Dios a Moisés en Éxodo 25, 8 al 9. Ahí está el santuario nuevo. Este es el atrio. Este es el altar del sacrificio. Aquí el pecador entraba con el cordero, ponía su mano sobre el cordero o la ofrenda que traía, confesaba sus pecados y el mismo pecador degollaba al animal. Luego se recibía la sangre en un tazón. Se abría el animal, se ponía ahí, se salaba y se sacrificaba a Dios. Este era un sacrificio matutino y vespertino. Todos los días se hacía ese sacrificio. ¿Saben cómo se le llama ese sacrificio? El continuo. La continua intercesión de Cristo en el cielo. Vean estas verdades, mucha gente no las conoce. Vean lo que el diablo ha hecho. Es increíble hasta dónde ha llegado esto. Ahí tenemos de nuevo el santuario, por la parte de adentro, el altar del incienso, la lámpara con 7 brazos, lugar santísimo,
con el arca del pacto, el propiciatorio, 2 querubines, la Shekinah y los 10 mandamientos adentro. Ahí está la tabla con los 10 mandamientos. Y eso mismo está en el santuario celestial, para que ustedes sepan, es igual. Allá está la ley de Dios. No son los 10 mandamientos como se le dieron a Moisés. Son los 10 mandamientos de Dios al universo, a otros mundos creados que no han caído en pecado. Pero esos 10 mandamientos son idénticos a los que tenemos acá en la tierra. Es el mismo, tienen el mismo propósito. Ahí vemos el arca del pacto con los 10 mandamientos, propiciatorio, la Shekinah y los 2 querubines. Quiero que sepan que antes de que se termine la gracia, los 10 mandamientos van a aparecer. Y el mundo entero va a saber que el sábado es el verdadero día de reposo. Y al mundo entero se ha inclinado a la observancia del domingo. Ya en estos momentos se está haciendo los calendarios, empezando el día lunes y terminando el domingo. Y se pone el domingo como 7º día. Y el domingo siempre ha sido en todos los calendarios, desde el principio del mundo, the first day of the week, el primer día de la semana. Pero Satanás dice que pensarían que en cambiar los tiempos y la ley. Esta es la dramática lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Ahí tenemos un sacerdote de la tribu de Leví, que este sería en este caso el sumo sacerdote. Este era el sumo sacerdote que entraba una vez al año del lugar santo al lugar santísimo. Y estos son todos los utensilios que él usaba: la mitra, piedra de ónice, el efud, el urín y el tumín, el pectoral con las 12 piedras. Esas 12 piedras son las perlas que usan las 12 puertas de la Santa Ciudad. Son las mismas puertas, las mismas perlas. El turín y el tumín, el cinto, el incensario, la túnica azul, la túnica blanca y la mitra. Esta es la indumentaria correcta de un sacerdote del Dios Jehová, del Dios eterno del pueblo de Israel. Así de que hay una diferencia. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, quedó abolida la ley de sacrificio, la ley de corderos. Efesios 2:14 al 15, Colosenses 2:14 al 15 y 16 dice: rayendo la célula de los ritos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? La ley en orden a ritos quedó abolida. No más sacrificios y por ende no más sacerdotes de la orden arónica. La cortina del santuario se abrió en 2 de alto a bajo, mostrando que todo el sistema ritual del santuario terrenal quedaba como abolido. No más sacerdotes. Jesucristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote, no según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. Orden según el Dios del cielo. Cristo pertenecía a la tribu de Judá y por ende no podía ser sacerdote de la tribu del santuario terrenal, porque no pertenecía a la tribu de Leví. Únicamente los que eran levitas podían ser sacerdotes. Pero Jesús se constituyó en sumo sacerdote de toda la raza humana. Así que no hay orden sacerdotal en la tierra según el orden de Cristo. Cristo es el único. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, de no ser en qué. En el nombre de Jesús, en Cristo Jesús. Es el único que está en el verdadero santuario, en el santuario celestial. Pero este santuario se contaminaba y había que purificarlo. Una vez al año había que purificar el santuario terrenal, porque la sangre entraba todos los días al lugar santo.
Ahí se quemaba la sangre en el altar del incienso. Pero la sangre, al quemarla, apesta. Había que mezclarla ¿con qué? Con incienso, con canela, con mirra, porque la peste es tremenda. Entonces, todos sus sacrificios se transferían los pecados simbólicamente del altar del sacrificio al lugar santo. Y en el año, ese santuario estaba contaminado. Había que purificarlo. Había que limpiarlo. Y para purificar ese santuario, se tomaban 2 machos de cabrío. Uno por Jehová y uno por Azazel, que es el diablo. El que era por Jehová, se tomaba, se abría, se recibía la sangre en un tazón y se quemaba ahí en el altar del sacrificio. El otro macho cabrío se amarraba de un cuerno del altar y se quedaba ahí. El sumo sacerdote se quitaba las sandalias, se lavaba los pies, se lavaba las manos, hacía 2 sacrificios por el primero y luego se sacrificaba el macho cabrío por Jehová. Luego se recibía la sangre en un tazón con un hisopo y el incensario pasaba del lugar santo al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y ahí el sumo sacerdote quemaba incienso, se manifestaba la gloria de Dios y asperjaba la sangre sobre el propiciatorio. Ese propiciatorio simboliza a Cristo Jesús, que iba a dar su sangre por nosotros. ¿Por qué hacer las paces? Porque abajo del propiciatorio estaba ¿qué? La ley que había sido quebrantada, había sido violada. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. El pueblo estaba de rodillas ayunando por 3 días afuera. Y el que no lo hacía era cortado del pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote entraba para hacer las paces de nuevo y seguir con el plan de sacrificios y el santuario hasta que viniera Jesús en persona. Pero Jesús vino, a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. La purificación del santuario israelita era un día de juicio para Israel que simbolizaba juicio final. Los judíos le llaman el famoso Yom Kippur. ¿En qué tiempo se cumpliría esta profecía? Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guárdala, la visión, porque es para muchos días, le dice el ángel a Daniel. Aquí ya esto lo expliqué la vez pasada, por medio de Ezequiel 4:6, cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he ¿qué? Dado. O sea, no es que yo me imagine y diga que un día la profecía que vale un año. La palabra de Dios lo presenta así. Números 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo, dice la palabra. En la profecía bíblica, un día equivale a 1 año. 2300 días es igual a ¿cuánto? 2300 años. Eso queda claro. Daniel habría de esperar 12 años y tras una oración, Gabriel explica la visión. Daniel 9:20-21. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel 9:22-23. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
Gabriel recibió orden de Dios de venir a esta tierra y mostrarle completamente la visión a Daniel para que lo entendiera. Ahora, ¿dónde inicia y dónde acaba el periodo profético de 2300 días? Dice la palabra, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, a Cristo Jesús. ¿Sabe pues y entiende? Daniel 9:25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Los primeros 49 años de esta profecía se usaron para restaurar, ¿qué? Jerusalén. ¿Estamos claros? 7 por 7, 49. Hasta el Mesías príncipe. Habrán 7 semanas. Y 62 semanas concerniente al Mesías. ¿Cuánto es 62 más 7? 69. ¿Estamos claros? 69 semanas. Hasta la venida del Mesías. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, más 7, que es lo que no entiende mucha gente, son 69. Después de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Al diablo no le conviene que los judíos entiendan esta profecía, porque estaba predicho en qué forma iba a morir Jesús, dónde, cómo y cuándo, hasta la fecha. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que ese fue Tito en el año 70. La ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cómo se cumple la palabra? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué semana es esa? La semana número 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué iba a cesar la ofrenda y el sacrificio de animales? Porque se iba a juntar la realidad con el simbolismo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo es el verdadero Mesías. Ahí está la profecía clara explicándolo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. También al desolador lo van a agarrar pronto. Este desolador tiene 2 fases. Una dirigida por el Imperio Romano, por el papado, y el que dirige todo esto se llama ¿cómo? Satanás. Vamos a ver esto, estructura de Daniel 9:25 al 27. Versículo 25 dice: orden para restaurar y edificar Jerusalén, Mesías príncipe y edificación de la ciudad. En el versículo 26 dice: se le quitará la vida al Mesías, destruirán la ciudad, y luego la persecución, perseguirá. Versículo 27 dice: confirmará el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda.